10, ¿verdad? Y abran sus Biblias, por favor, en Levítico capítulo 11. Y no sabe por qué me empezó a dar tos, no traía. Pero estamos en esta serie de este libro de Levíticos y es un libro no fácil a veces de leer, de digerir. Creo que cuando alguien, como vamos verso a verso y de repente, ¿qué libro están leyendo? Y si hablamos de Génesis, bueno, uno dice, ay, qué padre libro. Uno lee Éxodo y qué buen libro. Uno habla de Samuel y también Evangelios, no sé, muchos libros muy buenos, muy padres también. Pero de repente llegamos a este libro de Levítico, el libro también de Números. De repente son libros medios a veces complicados porque, porque a veces son muchas indicaciones y uno quisiera un poquito más práctico, más de historia. Y es a veces medio complicado. Entonces vamos a tratar de verlo de la mejor manera o más sencillo para ver cómo podemos aplicarlo a nuestra vida. Y el día de hoy estaremos viendo un capítulo que tiene que ver con la comida. ¿Te traen hambre? Ahorita vamos a ver algo de la comida, ¿verdad? Creo que es un capítulo medio raro, porque vamos a estar hablando de puros animales, de lo que se puede comer, de lo que no se debe de comer. Y pareciera que es un capítulo que no pudiéramos sacarle mucho, pero yo estoy seguro que hay mucho en la aplicación. O sea, yo me sorprendí leyéndolo, yo decía, no, va a ser rápido, lo leemos y ya. Pero hay una gran aplicación en nuestra vida y yo sé que Dios nos va a hablar el día de hoy. Así que, pues estén listos ahí. Yo le he titulado al tema del día de hoy, distingue entre lo limpio y lo no limpio. O entre lo impuro, entre lo limpio y lo impuro, ¿verdad? Entonces, la idea es poder aprender a distinguir. Pero antes de arrancar, oramos y ponemos tiempo en las manos de Dios. Papá, te damos gracias porque eres bueno. Gracias porque eres fiel, porque en todo momento podemos ver tu mano en nuestras vidas. Queremos que tú hables a nuestro corazón, Dios. Permite que tu Espíritu Santo nos ayude a poder entender, a poder aplicar y a poder recibir la instrucción que tú tienes con nosotros a través de esta palabra. Permite que pueda ser muy digerible a nosotros y que podamos recibirla para poder agradarte y para poder discernir, Dios, entre lo que a ti te agrada y lo que no te agrada, que nuestro corazón pueda salir siempre para bendecirte. Háblanos, enséñanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos visto 10 capítulos. Los primeros 10 capítulos de este libro hemos estado viendo acerca de los sacerdotes, de los sacrificios y cómo se tiene que hacer cada uno de ellos. Hemos terminado esta primera sección en el libro de Levítico. Estaremos entrando en esta segunda sección de 5 capítulos, del capítulo 11 al capítulo 15. Vamos a entrar a un tema donde habla de la inmundicia ceremonial, ¿sí? Aquello que no me permite entrar delante de Dios y cómo ser limpios también de esta inmundicia. Si nos damos cuenta, en los primeros 10 capítulos dijimos que habla de los sacrificios, de la relación con Dios. Y bueno, lo que veremos hoy y en estos capítulos no lo podemos separar, no podemos decir que cambió de tema, sino que está hablando de lo mismo. El hecho de que alguien iba a levantar o a hacer un sacrificio
o el que el sacerdote iba a llevar a cabo el sacrificio tenía ciertas reglas, instrucciones, características, y eso es lo que Dios nos está hablando. Y la idea es cómo la gente puede acercarse a Dios, pero de una manera a que a Él le pueda agradar. Entonces, si una persona se contaminaba, primero tenía que ser limpio para poder acercarse a Dios. Le era imposible poder acercarse a Dios porque tenemos un Dios santo, un Dios justo, un Dios puro. Y lo que veremos hoy tiene que ver ahora con la vida cotidiana. Y eso es interesante porque me ayuda a entender que Dios no solamente está enfocado en lo que tú haces o en lo que alguien hacía en el templo, sino Dios quería ir más allá del templo y llegar a una vida diaria. Y es lo mismo. Dios no solamente le interesa lo que tú haces y la actitud que tú tomas al venir a la iglesia. A Dios le interesa tu vida diaria. Y dentro de todo este capítulo 11 hay dos versículos que en un principio lo leímos, pero que leyendo el día de hoy es la base de nuestra enseñanza. Mira, vamos a Levítico capítulo 11 versículo 44 y 45. Levítico 11, 44 y 45. Mira lo que dice esta porción. Dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Dios al momento de estarse revelando a su pueblo, les está diciendo en la manera en que tienen que vivir. Y lo primero que le dice es que ellos tienen que ser santos porque Él es santo. Ahora, lo hablamos y lo quiero volver a retomar, que la santidad no es algo que uno se gana. O sea, la santidad no es un hecho que yo practico o que yo hago para poder ser más santos que otros. Comentamos en un principio de esta serie que la santidad es un estado que Dios me da en el momento en que yo creo en Él. Yo por mis propias fuerzas no puedo ser santo. Soy incapaz de ser santo. Pero en el momento en que vengo y voy a Cristo y he sido reconciliado con Dios y he sido llamado hijo y soy parte de su familia y he sido sellado con el Espíritu Santo y Dios habita en mí, en ese momento yo soy santo delante de Dios. Es un estado. ¿Qué hice? Nada, poner mi fe en Él. Y es todo. ¿Cómo lo gano? No hay manera de ganarlo. La santidad es un estado que Dios nos da. Por eso la Biblia me dice que somos pueblo santo, adquirido por Dios, apartado para Él. Ahora, no puedo también dejar por alto que una cosa es la santidad o la posición que Dios me da como santo, y lo otro tiene que ver con la santificación. ¿Por qué? Porque al momento de que yo soy santo, tengo una responsabilidad delante de Él. Y esa responsabilidad tiene con el vivir agradándole a Dios y vivir como Él quiere. Yo no puedo vivir como yo quiero. Dijimos en su tiempo que la palabra santo significa apartado, significa único y separado para Él. Y lo dijimos, todo creyente somos santos, apartados para Él. Entonces cuando yo me pongo a meditar en esto, Él es santo, ¿verdad? De que es ser único,
me habla de ser apartado, separado, diferente, me lleva a entender que en el momento en que soy su hijo y soy llamado santo, yo soy llamado a vivir de esa manera también. Leíamos ahorita ahí en el versículo 44, dice, vosotros por tanto os santificaréis. Y esto me habla de un constante proceso que me lleva a vivir en esa santidad. Yo tengo que aprender a reflejar y a mostrar que yo soy santo, que yo soy apartado para Dios, que yo soy diferente. Cuando yo me ponía a pensar el día de hoy estudiando y que la palabra santo me habla de ser único, cuando la Biblia dice que Dios es santo, lo dijimos, eso me habla de que Él es único. Y entonces a mí me debe llevar a entender que si yo soy hijo de un Dios único, tengo que mostrar lo único que soy. ¿Sí me explico? O sea, la manera más fácil que yo dije, ¿cómo se los explico? ¿Cómo me doy a entender? Es, tú le vas a un equipo y te pones la camisa y apoyas a ese equipo. Y la manera en que te pones la camisa y cantas o lo que está, te habla al equipo que le perteneces. De la manera en que uno es santo, te pones la camisa de Dios y se supone que la manera en que tú hablas debe reflejar a Dios. La manera en que tú te expresas refleja a Dios. La manera en que caminas, te comportas, te conduces, que vives, debe reflejar a Dios. O sea, cada historia en la Biblia me lleva a entender que yo soy Jehová de los ejércitos, que te sacó de la tierra de Egipto, y habla de un Dios único, diferente a todos los dioses del mundo. Y yo tengo que aprender a vivir en esa santidad diferente, porque tengo el único Dios verdadero. Cuando dice ahí también en el versículo 44, así que no contaminéis vuestras personas, esto me habla de esa responsabilidad que tengo de cada día entre decidir lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Yo como cristiano tengo que vivir para Dios y tengo que resaltar y darme cuenta lo que a Dios no le agrada, otra vez, para mostrar para que si es cierto que soy apartado para Él o no soy apartado para Él. Y en el versículo 45 dice algo ahí, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Lean otra vez esta porción, esta frase. ¿Qué le encuentran de raro a esta frase? Otra vez, dice, lo voy a leer yo si gustan, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. ¿Qué ven de raro en este enunciado, en esta frase? Lo raro está en que Él dice que os hago subir de la tierra de Egipto cuando esto ya pasó mucho tiempo atrás. O sea, eso lo vimos, ¿cuándo? En Éxodo. Ya estamos en Levítico, ya salieron, ya van el pueblo caminando por el desierto. Y entonces la pregunta, a lo mejor ahí tendría que decir, creo que encontré un error de la Biblia. Porque debía de ser, porque yo soy Jehová que te hice subir de la tierra de Egipto en pasado. Pero cuando yo veo que está en presente, puedo entender algo. A Dios no le fue difícil rescatar al pueblo de Egipto y sacarlo en una noche, en un instante. Porque llegó la última plaga y dijo, en la noche todo primogénito va a morir. El que no estuviera con sus dinteles de su puerta con sangre va a morir. No le creyeron, mueren los primogénitos y los dejan ir. Ese no es el problema. El problema y lo que a Dios le costó hacer, lo difícil, es sacar a Egipto del corazón de su pueblo.
Porque muchas veces el pueblo llegó a decir: ¿para qué nos sacaron de allá? Teníamos todo, comida y todo. Éramos oprimidos, pero éramos felices. Pareciera que eso decían. Y siempre el pueblo quería regresar atrás. Entonces puede ser aplicado en nuestra vida, porque Dios te ha sacado de Egipto. ¿Qué representa Egipto? El pecado. Y te ha sacado de lo que a ti, tú sabes que está mal. Tú sabes de que Dios te sacó del pecado, que no tenías en qué estar viviendo. Y el problema no es ese, el problema es que muy probablemente tú sigues volteando al pecado y de repente te coquetea el pecado y quieres a veces practicar y vivir como antes vivías en el pecado. Entonces lo que está hablando Dios es: yo te saqué, o yo soy el que te hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. El único que te puede sacar de tu condición de pecado para que puedas llegar a vivir en la santidad que Dios quiere. ¿Sí me explico en cuanto a ello? O sea, Dios quiere rescatarte del pecado. Todos batallamos en algunas áreas. Y es de ahí donde Dios te quiere sacar. Porque dice ahí lo que leíamos ahorita: seréis pues santo, porque yo soy santo. Es lo que Dios desea para ti, que seamos y vivamos en santidad como Él es santo. Ahora, cuando venimos a Cristo, en el momento que le decimos: Dios, te pido perdón por mis pecados, te acepto como mi Señor y mi Salvador, como el dueño de mi vida, en ese momento Dios hace un cambio en mi vida y me lleva a la santidad. Pero la santificación es un proceso que yo debo llevar cada día. ¿Y cómo puedo ser santo? ¿O cómo puedo llevar este proceso de santificación? Eso me lo dice Juan 17:17. Y me dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Yo tengo que entender que es imposible estar delante de Dios si no estamos en santidad. Y Dios quiere limpiarte para poder relacionarse con Él, contigo, o tú con Él. Lo que Dios siempre ha querido es tener una relación, una profundidad y una intimidad contigo. Pero el pecado te separa. Y vuelvo a decir, no solamente tengo que vivir en santidad en la iglesia, porque aquí es fácil. Es más fácil porque estamos cantando, leemos la Biblia, todo muy bien. Pero en mi vida diaria, mira lo que dice Primera de Pedro 1:15. Primera de Pedro 1:15 y 16. Dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Y lo dice ahí: en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santo, porque yo soy santo. Otra vez, Dios me está hablando y nos está hablando a esa santidad. Si es cierto que has puesto tu confianza en Él, tienes que vivir para Él. Tienes que demostrar que tienes un Dios único, diferente a todos los dioses que pueda haber. Entonces, el día de hoy, en este capítulo 11 de Levítico, me va a llevar a entender este proceso de pureza o de limpieza que debo tener. Ahora sí, vamos a Levítico capítulo 11, versículo 1, y veámoslo verso a verso. Vamos a estar leyendo rápidamente, porque al final te haremos lo que es la aplicación. ¿Estamos? Dice Levítico 11:1: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Esta es una indicación que Dios le está dando a su pueblo, esto es importante, para ver de qué animales podrían comer. Versículo 3: de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida, que rumia
este comeréis. La primera clasificación que me va a estar dando es de esos animales que están sobre la tierra y que pueden comer. Pero de repente me dice de cuáles no, versículo 4. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. Y me dice cuáles. El camello, porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuña hendida, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundos. Entonces me empieza a hablar de estos tipos de animales en el cual no se pueden comer, e incluso si están muertos no los puedes tocar porque son inmundos. Esta palabra inmundo significa impuro, y en el Antiguo Testamento se utiliza en un tono religioso. Entonces, lo que pasaba es que si comías de esos animales, te convertías en inmundo, te ensuciabas, impuro. Y esto hacía que entonces ya no podrías acercarse a Dios hasta que tuvieras o pudieras limpiarte. Entonces, hemos visto el camello, el conejo, la liebre, el cerdo. Olvídense de los chicharrones, ahora sí ya. Está estableciendo Dios lo que se debe y lo que no se debe de comer. Versículo 9. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Ahora me va a hablar de las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Clarísimo. ¿Tiene escamas? ¿Tiene aletas? De eso debes de comer. Todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. ¿Os será pues abominación de su carne no comeréis? Abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Entonces, los que les gustan los camarones, hoy díganle adiós, último día. Después de esta enseñanza, van a decir, ¿para qué veníamos, verdad? Los caracoles, las ostiones, todo eso. Ahora vienen las aves. Versículo 13. Y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán y serán abominación: el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somoromujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. A lo mejor aquí uno dice, bueno, eso no importa, ¿verdad? Pero de todo eso no podían comer. Es una clasificación de lo que no deberían de comer. Ahora siguen los insectos, versículo 20. Todo insecto alado que anduviese sobre 4 patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. O sea,
Me dice que no pueden comer de los insectos que anduvieran en sus cuatro patas, pero hace una excepción, y los que va a decir, estos sí se pueden. Entonces, aquellos que quieren tener una buena dieta, a lo mejor aquí van a aprender, ¿verdad? Estos comeréis de ellos, la langosta. ¿Y la langosta qué es? No es la del mar, ¿verdad? Con mantequilla. No, la langosta son los chapulines. Hay gente que le gustan los chapulines. Yo prefiero la carne. Las langostas según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie, el agap según su especie. Todo insecto alado que tenga cuatro patas tendréis en abominación. Entonces, otra vez está hablando de insectos. Nosotros no somos dados a comer insectos, así como que de repente, pues a nosotros qué. Y me habla de los, dije ahorita, de la langosta, que viene siendo el saltamontes o los chapulines, ¿no? ¿Se acuerdan qué es lo que comía Juan Bautista? Nada más como referencia, Marcos 1:6, no vamos a ir para allá, ¿sí? Pero dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. O sea, la dieta de Juan el Bautista, ¿verdad? Por si quieres llegar a ser como él. Verso 24. Y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis por inmundo. Y cualquiera que los tocare será inmundo. Y de todos los animales que andan en cuatro patas, tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras. Y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y lo tendréis por inmundo. O sea, lo que me está diciendo ahora, que los cadáveres de todos esos animales que han dicho que son inmundos, si alguien los llegara a tocar, igual será inmundo. ¿Y qué tenía que hacer? Se tenía que lavar y pasar hasta toda la noche para después lavarse y poder regresar o poder acercarse a tener una relación con Dios. Interesante, porque no solamente nos dice que no se debe de comer, porque alguien lo puede tocar, alguien puede avanzar, puede ir caminando y ver un animal como estos, y a lo mejor está muerto y no se lo va a comer, pero puede decir, la piel me sirve, o algo que tenga el animal me sirve. Pero el tocarlos a ellos, aun cuando están muertos, pues llevaba a contaminarlos. Versículo 29. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija, el camaleón. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven. Y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Y todo aquello sobre el que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, sea metido en agua, y quedará inmundo hasta la noche, y entonces quedará limpio. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviera en ella, y quebraréis la vasija. Y todo alimento que se come, sobre el cual cayere el agua de tales vasijas, será inmundo, y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmundo. Todo aquello sobre que cayere algo del cadáver de ellos será inmundo. El hornillo se derribarán, son inmundos, y por inmundos los tendréis.
De repente me habla de este tipo de animales más pequeños. Y si llegara a morir o alguno de ellos y cayere, un ejemplo, ¿no? O sea, ellos no vivían en una casa como nosotros. Ellos vivían en tiendas, andaban moviendo, estaban en el monte, un animal podía entrar. ¿Cuántas veces nos ha pasado, no? Que de repente uno saca una vasija y, oh, sorpresa, hay un cucaracho ahí muerto, ¿no? Un animalito muerto, una palomilla muerta. Y dice, ay, ¿cómo se metió? ¿Y qué hace uno? Pues la lavas bien y todo y vámonos a utilizarla. Bueno, aquí me dice que si uno de esos animales cayere, tocare o algo, eso sería inmundo. Si era una vasija de barro, ¿por qué de barro se tenía que quebrar? ¿Por qué? Pues es poroso, puede absorber bacterias, lo inmundo del animal, y quedaba de esa manera pues inmundo. Aún dice ahí el horno o los hornillos se tenían que derribar por completo porque habían tocado algo que era inmundo delante de Dios. Versículo 36. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. Y aquí me habla de las fuentes donde había agua, que corría el agua. Ahí no hay problema, esas aguas son limpias, puedes utilizarlas. Pero si en el momento en que vas a agarrar agua hay un animal y el agua toca al animal muerto, ahí es inmundo. Pero si las aguas corren, se purifican, se limpian y no hay ningún problema. Verso 37. Y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia. Aquí no hay problema. La semilla no la comes, la pones, tienes que pasar un proceso, ahí no hay ningún problema. Mas si se hubiera puesto en agua en la semilla y cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por inmunda. Aquí sí. Y si algún animal que tuvieres para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Lo mismo. Podías tener a lo mejor un animal que podías comer, una oveja, un becerro, no sé, y de repente pues, murió. Oye, amaneció muerto. Bueno, no lo podías tocar tan así nada más. ¿Por qué? Porque eso te llevaba a ser inmundo. 40. Y el que comiere del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y asimismo el que sacare el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo toda la noche. O sea, habría alguien que tenía que sacar el animal, ¿no? Es que se murió, hay que sacarlo, órale. Bueno, te contaminabas, pero había un proceso y esperar al día siguiente para poder ser limpio. Verso 41. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. Me veo que se viene a la mente, es un 100 pies o algo así, ¿no? O sea, algo que más patas, ¿no? Arañas, tarántulas, todo eso. No hagáis abominable vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Lo que está Dios haciendo es tratando de dar las indicaciones a su pueblo. Pudiéramos decir, está dando una dieta de lo que se puede comer y lo que no se puede comer. Dios lo está estableciendo. Y algo que yo puedo aprender dentro de esto como una aplicación es que aquí no se basa Dios en relación al gusto. O sea, pruébalo y si te gusta, podrás comer. Y si no te gusta, entonces no lo comeréis. No, Dios establece esto se come y esto no se come. Y eso me ayuda a entenderlo, porque cuando Dios pone una regla, no se trata de que si esa regla me parece bien, si me gusta o me agrada. Lo que Él establece en su palabra es para nosotros y se tiene que obedecer y se acabó. A lo mejor los que hoy te estamos leyendo y que yo te decía los camarones, ¿no? Uno diría, Señor, pero ¿cómo si son tan ricos? ¿No? Y así, y así, y así. Oye, los taquitos de pastor o de trompo, las carnitas, charrones y... ¿Cómo que ya no voy a poder comer eso, Señor? Ten misericordia, dame oportunidad. Y bueno, Dios, bueno, ándale, más una vez al año, ¿verdad? No,
O sea, era no porque a Dios no le agradaba. Versículo 46, nos brincamos tantito, porque ahorita leímos el 45. Dice, y esta es la ley acerca de las bestias y las aves y de todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Otra vez, se dan cuenta, este capítulo de repente es como que pues me habló de un montón de animales, lo que se puede comer, lo que no se puede comer. La mayoría ni los conocemos, y a uno que otro conozco, eso sí me los como. Pero la Biblia me está diciendo que es lo que Dios está estableciendo. Son las indicaciones que Él da y ya. Y otra vez lo dije al principio, te das cuenta que Dios está viendo no solamente lo que haces delante de Él, en su presencia, en su sacrificio, sino que Dios está interesado en lo que tú haces incluso en tu casa, con tus vasijas. Decía un pastor, ahora sí, Dios se metió hasta la cocina, o sea, hasta lo más profundo de nosotros, y tocó quizás lo que más nos agrada. No sé cuál es la debilidad de algunos, pero una de nuestras debilidades de repente es la comida. ¿Cómo nos gusta comer? Y los que somos antojados, ay, o sea, comemos de más. Pero Dios se mete ahí porque a Dios le interesa no solamente cuando estás en la iglesia, sino en toda tu manera de vivir, tener el cuidado de agradarle en lo que haces. Veamos tres cosas importantes de todo esto. Les va a gustar, yo sé que les va a gustar. La primera cosa importante de todo este capítulo que podemos resaltar está en el versículo 2. Y dice así: hablad a los hijos de Israel diciéndoles. La primera punto importante es que estas reglas de Dios solo son para el pueblo de Israel. O sea que puedes comer de todo. Este mensaje no es para los gentiles. Este mensaje no son para todas las naciones. Este mensaje está establecido y únicamente ¿para quién? Para el pueblo de Israel. O sea, es Dios estableciendo esa ley o esa dieta o ese tipo de comida a el pueblo de Israel. Y ahí nosotros le hacemos gracias a Dios, ¿verdad? Segundo punto importante: el obedecer estas reglas que Dios ha establecido mantienen al pueblo limpio ceremonialmente. O sea, el que cumplieran con todo esto podían estar limpios delante de Dios para poder acercarse con Él. Y es interesante nada más que lo meditemos. ¿Por qué? Porque otra vez, si Él es santo, nadie incontaminado podía acercarse a Dios. Y yo pudiera meditar y pensar de qué manera me estoy acercando a Dios. Porque aunque sé que Cristo me ha limpiado mis pecados y Él me ha purificado y me ha justificado, yo tengo que aprender a venir delante de Dios con manos limpias, con un corazón limpio, con una mente limpia. ¿Por qué? Porque es importante que pueda vivir en santidad, en el proceso de santificación, todo aquel que se acerca a Dios. Yo me puedo volver a contaminar, me ensucio. Y lo leíamos el domingo, que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y que esto que nos dice es para que no pequemos. Entonces, el obedecer estas leyes mantenían al pueblo ceremonialmente limpio. Y la tercer punto importante es que estas leyes que Dios que acabamos de leer, que Dios dio hace mucho tiempo, esas leyes terminan con Cristo.
Vamos ahora a Colosenses capítulo 2 y leamos a partir del versículo 14. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál es esta acta? Esta acta era que nosotros estábamos condenados a una muerte, porque la Biblia me dice que todo el que pecare tendrá que morir, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El que haya pecado es porque no ha cumplido la ley. Por cuanto no obedeció y no cumplió la ley, se ha hecho culpable, y por cuanto es culpable, está condenado a una muerte eterna. Pero Cristo, que dio su vida por nosotros, anuló esa acta que había contra nosotros. Esa acta que decía que nosotros no hemos cumplido la ley. Y esa acta la clavó en la cruz del Calvario. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, por cuanto Jesús fue a la cruz y venció a los principados, a los potestades, y los exhibió públicamente, bueno, por tanto, por cuanto Cristo hizo eso, verso 16, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, este versículo en Colosenses es claro que todo lo que vemos en el antiguo, lo hemos estado hablando, todo Levíticos apunta a Cristo. Y todo esto era lo que Dios había pedido y que el pueblo tenía que obedecer. Pero en el momento que Cristo ha venido, Él ha cambiado todo por completo. El día de hoy hay gente que se abstiene de comer de todo esto, pensando que si no come se hace más santo, o si se los come va a hacer sentir mal a Dios, o Dios se va a molestar y no va a poder estar en santidad. Hay una mentalidad de la gente en cuanto a ello. No, yo no como puerco. Ahora, es diferente que alguien no coma por salud, porque le cae mal, porque no le gusta. Eso no es ningún problema. El problema es pensar que si uno come de esos animales, uno deja de ser más santo o más puro, o no es un verdadero cristiano. Claramente acabamos de leer, pues dice: por tanto, nadie os juzgue ni en comida ni en bebida. Este no es algo importante. El no comer no me acerca más a Dios. Yo tengo que ser claro y pensar. La Biblia me dice que habiendo oído el Evangelio, el Evangelio de verdad, y habiendo creído en él, fuimos ¿qué? Sellados con su Espíritu Santo. Y venimos a ser ¿qué? Templo del Espíritu Santo. ¿Dónde habita Dios hoy? ¿Dónde mora? En nosotros. Pregunta: ¿qué más cerca puede estar Dios de nosotros? No se puede. Está dentro de nosotros. No porque coma cierto tipo de comida Dios se va o se acerca más. No es así. Hoy hay gente, y vuelvo a decir, alguien puede comer un tipo de alimento por salud y no hay ningún problema. Eso no es malo. El problema es cuando yo pienso que por mi comida soy más santo y me acerco más a Dios, o soy menos santo, o soy impuro, no sé. Hoy, por ejemplo, hay gente que busca que los alimentos sean con el sello kosher, ¿no? Es que los judíos comen con ese sello kosher. Y incluso nuestro hermano Arthur, que trabaja en esa rama, nos dio una enseñanza muy buena de cómo
un animal tenía que pasar por ciertas características, viene un rabino, lo ve, lo examina y lo sella y lo firma y todo para poder decir que es de esa calidad kosher. Y pues sí, es más cara y más todo, pero para nosotros no tiene nada que ver. Eso no me acerca a Dios. Alguien puede decir, entonces, ¿por qué Dios lo puso? Algunos consideran que esas indicaciones que Dios puso sobre su pueblo, prácticamente, aparte de lo que es la obediencia, es para poder tener un cuidado en los alimentos o sanitarios en aquel tiempo. Pero mira, veamos otro pasaje. Marcos capítulo 7, versículo 1. Y aquí Jesús nos habla, y aquí es donde yo vi una aplicación padrísima en nuestras vidas. Bueno, a lo mejor a algunos no les va a gustar, pero es padrísima para mí, ¿verdad? Marcos 7:1, leamos de ahí en adelante, dice así: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén. Recuerden que estos fariseos eran esta parte de esta secta que se creían los que estaban más cerca de Dios y examinaban todo, y vinieron con Jesús. Versículo 2: los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, esto es interesante, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Ahora, no está hablando como el día de hoy, que vamos a comer y a los niños, si no te lavas las manos no vas a comer, y ahí va el niño. No está hablando de que comían con las manos sucias, sino está hablando más de un ritual de limpieza, de purificación, donde los sacerdotes, los fariseos y los judíos tenían que lavarse las manos de cierta manera. No sé, muy parecido, ¿se acuerdan? Hace unos meses que teníamos lo del COVID y que nos andaban enseñando de cómo lavar las manos, que durante ese tiempo tiramos tanta agua que hoy la necesitamos. Pero te decían, canta una canción, que hasta una canción cantaban, ¿no? Para saber cuánto tiempo tenías que lavarte las manos, y agárrate la mano así, y el otro dedo así, y la mano así, y así, y así. Y yo decía, o sea, ¿y si lo lavo diferente, no sirve el jabón o qué? Y decía, no, es que es la manera correcta. Bueno, ahí no nos vamos a meter en el problema. La idea es que estos fariseos se lavaban las manos en rituales, y si no se lavaban las manos de esa manera, no comían, porque ellos sentían que no estaban limpios y puros delante de Dios, que eran inmundos y que no era correcto la manera en que estaban comiendo. Por eso cuando ven a los discípulos de Jesús le dicen, ¿qué onda, Señor? Porque ellos no se purifican como nosotros. Entonces Jesús no estaba, o los discípulos de Jesús no hacían lo mismo que ellos. Y entonces el versículo 4 dice: y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Y le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Otra vez, tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas. Ellos lo ven, le preguntan, le cuestionan y dicen, ¿por qué ellos no lo hacen? ¿Por qué no hacen los ritos o la tradición de los ancianos, las reglas que han establecido? Y mira lo que Jesús le responde, versículo 6. Respondiendo él, le dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. El problema es que estos hombres estaban añadiéndole cada vez más y más reglas a lo que Dios había dicho,
y ellos trataban a través de esta obediencia agradar a Dios. Pero claramente Jesús le está diciendo, estas han sido tradiciones de hombres. Y ellos mismos le decían, ¿por qué no hacen las tradiciones de los ancianos y comen con sus manos inmundas? Jesús voltea y les grita hipócritas. Recuerden que hipócritas es como falso, es como actor, porque actúan de una manera que no son. Y Jesús le dice, es que ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y me habla de la actitud que Jesús estaba viendo. Porque hay gente que, otra vez, no come camarones, no come puerco, no come tales cosas, pero su corazón y su manera de vivir no es algo que le agrade a Dios. Y ese es el peligro, es el problema. Versículo 8, sigamos leyendo. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacer otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. En otras palabras, no están obedeciendo a Dios por simplemente hacer lo que ellos creen, sus reglas, sus paradigmas. Y eso es lo que Jesús les está reclamando. Brinquémonos al versículo 14, ahí mismo donde estamos. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. O sea, Jesús es bien claro y bien directo, y le dice a ellos, a ver, te voy a decir una cosa, no hay nada que entre en el hombre y pueda contaminar. Y está hablando de comida. Y ahorita van a ver por qué. Dice, lo que contamina del hombre no es lo que entra, sino lo que sale, y el que tiene que oír, oiga, o más bien es, entiéndanlo. Abran sus oídos y escuchen lo que yo les estoy diciendo. Versículo 17. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. O sea, se fueron los discípulos y como que le dijeron, Señor, ahora sí explícanos porque no entendimos. ¿Qué quieres decir con esto que acabas de enseñar? Versículo 18. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale en la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. O sea, Jesús sabe por qué le están diciendo. Y Jesús dice, a ver, tranquilos, todo lo que el hombre pueda comer, eso no le contamina, no pasa nada. Y le llegan a preguntar, ¿a qué te refieres? ¿Cómo no entiendes? Dice, ¿qué pasa cuando comes? No entra en el corazón, entra al vientre, al estómago, y después, ¿dónde va? Al baño, a la letrina. Ahí llega lo que comes, sale, dice, y no contamina lo que entra, sino lo que sale. Y luego dice ahí, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Y cuando la palabra de Dios dice todos, ¿qué significa? Todos, o sea que todo puedo comer. Versículo 20. Pero decía, aquí no termina Jesús va siempre más allá y más profundo, y es la aplicación. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen y empieza a decir, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones,
los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y la enseñanza o la aplicación para mí es tan clara. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enfocamos más en que, ay, no puedo comer esto. Ay, esto a lo mejor a Dios no le agrada. A lo mejor no debo de comer camarones, no puedo comer esto, no puedo comer lo otro, no puedo comer puerco, los chicharrones y las gorditas. Espérame, estoy inconsciente y de acuerdo que hay que cuidar nuestro cuerpo porque somos templo del Espíritu de Dios. No podemos descuidarlo y daremos cuenta porque ahora este cuerpo y mi vida no me pertenece, le pertenece a Él. Y es necesario que cada administrador sea hallado fiel. Pero lo importante no está en lo que comemos. Y pareciera que Jesús les dijera o nos dijera a veces hipócrita. Porque a lo mejor estás buscando qué comer y buscas lo sano para comer y buscas lechuguita y todo porque quiero comer sano, pero no te estás dando cuenta lo que hay en tu corazón, lo que está saliendo y lo que sí contamina. Y a lo mejor cuidas tanto tu alimentación, pero no cuidas tu corazón porque criticas, porque murmuras, porque robas, porque ofendes, porque dañas, porque lastimas, porque hay maldades, hay envidias, hay maledicencia, hay soberbia, hay insensatez en tu vida. Es como cuando de repente la enseñanza de la viga y de la, ¿cómo se llama la otra? Que se le mete en el ojo, la paja, ¿sí? La paja, y critica y le dice, ¿estás viendo la paja y no puedes ver la viga que hay en tu ojo? A veces son muy buenos para criticar, para murmurar, pero se te olvida que lo que Dios está viendo y lo que le agrada es lo que hay en tu corazón. La Biblia me dice que de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca, ¿no? Lo que tú eres. La manera en que te expresas, lastimas y dañas es lo que hay en tu corazón. Y de repente podríamos llegar a ser hipócritas. Porque cuidamos nuestro vestir, cuidamos nuestra alimentación. Tenemos que ser cada día más fit. No, esto no, porque es... Pero vivimos una vida que a Dios no le agrada. Pero de alimentos podemos comer. Hay otro pasaje, Hechos capítulo 10 versículo 9, y con eso terminamos. Hechos capítulo 10 versículo 9. Está Pedro, sube a la azotea a orar, y llega un momento donde le da mucha hambre, ¿no? A lo mejor como algunos ahorita podemos tener, ¿verdad? Dice Hechos 10:9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, ya se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, y cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, una visión que él recibió. Versículo 11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Interesante, ¿no? Acabamos de leer todo un capítulo en Levítico 11 que me decía que no se debía de comer ni reptiles, ciertos animales cuadrúpedos, y aves, un montón que no se podían comer. Pero aquí está Pedro y desciende un lienzo donde había de todo. Y otra vez la palabra todo significa todos. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Es una indicación de quién?
Pues de Dios, ¿no? No hay otra manera. Es Dios diciéndole, órale, ¿traes hambre? Interesante, porque quién sabe qué hubiera pasado si ahí mataba y comía, ¿verdad? Pues le está dando ¿tienes hambre? Le están preparando algo, pero yo te traje algo especial. Y cuando le está presentando Dios algo especial, dice el versículo 14, y entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Otra vez, esto me afirma que lo que vio en el lienzo, había animales inmundos, ¿no? Porque si hubiera visto los animales que se podían comer, quizás Pedro dijo, gracias Señor porque eres fiel y porque eres mi proveedor. Y matamos y comemos y juntos celebramos y otra historia. Pero no, estaban estos animales que no se deberían de comer. Y él dice, no, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Segunda vez, y volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y al parecer, una vez más, Pedro dijo, no, yo no sé si estaba pensando, dijo, ¿será una broma del Señor? Está viendo a ver si caigo, a lo mejor agarro y, porque no obedeciste y por tu hambre comiste, ahora te desecharé, ¿verdad? Pero Dios no puede tentar a nadie. Y entonces viene la tercera vez. Y esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. O sea, Dios le está diciendo a Pedro, lo que yo he santificado o lo que yo he hecho, lo que Dios ha limpiado, no lo llames común. Ahora, ese tiene otro énfasis también, porque va a ir más adelante, después de este punto, a ir con Cornelio, con gentiles, con aquellos que comían carnitas y comían todo lo que no se debía de comer. Y se va a dar cuenta de algo, que son creyentes, que vendrá el Espíritu Santo sobre ellos y que Dios también tiene un propósito sobre su vida. Entonces, esto es lo que va a suceder, porque van a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, Pedro fue enseñado a través de todo esto que Dios lo limpió. Y lo que Dios limpia no podemos llamar inmundo. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos comer? Todo. A lo mejor cuando empezamos a leer y que escucharon, ya no vamos a comer puerco, ya no vamos a comer camarones, ya no vamos a comer esto y bueno, o sea, había reptiles, hay gente que le gusta la víbora, el cocodrilo y otros animales más exóticos y todo, ¿verdad? Pero cuando me doy cuenta de esto, me doy cuenta que puedo comer de todo porque Dios lo ha limpiado. Pero otra vez, tampoco es una clase de comida, sino creo que la aplicación está muy importante o muy interesante. El ver es, antes de ver qué es lo que yo puedo comer, tengo que aprender a ver qué es lo que hay en mi corazón. Antes de ver que si lo que como me hace daño o no me hace daño. Y otra vez, no quiere decir que no, es que por fe soy diabético y voy a empezar a comer pan y dulce. No estoy hablando de eso. Tengo que cuidarme. Pero lo que no puedo ver es que si como de esto me acerco más a Dios o si como de esto me alejo de Dios. Esto no lo puedo ver. Pero lo que sí puedo ver es que si yo actúo de esta manera, me acerco más a Dios. Y si actúo de esta manera, me alejo de Dios. ¿Por qué? Porque de lo que hay en el corazón es lo que contamina. Y yo tengo que aprender, así como ellos tenían que aprender a decir, este animal no, este animal sí. Esto no puedo comer ni tocar porque es inmundo, esto sí. Yo tengo que aprender a discernir y entender lo que no puedo tocar, lo que no puedo hacer, lo que a Dios no le agrada y lo que sí puedo tocar, lo que sí puedo tener y lo que a Dios sí le agrada. Tengo que aprender a discernir. ¿Se acuerdan que en domingo estamos hablando que la madurez habla con tener el discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo? Este tema tiene que ver con eso. Si soy un cristiano, tengo que aprender a estar limpio para Él
para hacer lo que a Él le agrada. Y no está en lo que como o no como, está en la manera en que vivo o no vivo para Él. Porque todo está ahí en tu corazón. Y de tu corazón sale bendición o maldición. De tu corazón puede salir que gente venga a conocer a Cristo, o puede salir gente que nunca más quiera saber nada de Cristo por un testimonio